¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más del Machete, información para la descolonización. Comenzamos. En esta ocasión tocaremos un punto que ha generado mucha controversia y sin embargo no se tiene la claridad suficiente al respecto, el cual hemos titulado ¿A quién beneficia la reforma judicial en México? La noche del pasado lunes 10 de septiembre se aprobó la reforma judicial en el Senado con 86 votos a favor y 46 en contra. Sin embargo, pocos son los que saben en qué consiste, lo cual ha dado pie a que se genere mucho ruido, tanto por la derecha liberal de la 4T, que fue quien la promovió, alardeando fascinerosamente que es en beneficio del pueblo, como por la derecha conservadora, compuesta principalmente por el PRIAN, que se desgarra las vestiduras por tratar de vender la idea de que su oposición es para rescatar las instituciones que le han dado vida a la democracia. Lo cierto es que tanto unos como otros solo buscan arrebatarse una de las estancias estructurales que les permiten posicionarse judicial y políticamente. Para ello, generan todo un teatro donde vuelven a utilizar a la población, colocándola en medio de sus discrepancias domésticas. Por lo que buscaremos aclarar que dicho escenario no es más que parte del circo que necesitan construir para seguir dorándole la píldora a la población. Debido a ello, expondremos primero en qué consiste dicha reforma. Uno de los puntos planteados es que los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia, consejeros de justicia de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito y jueces de distrito que suman más de 1,600, sean elegidos mediante el voto en las urnas. Otro de los puntos es crear un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial que vigile a todos los funcionarios y jueces, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual estaría compuesto por 5 magistrados, con una duración de 6 años, y serán previamente elegidos mediante una terna propuesta por el presidente y aprobada por el Senado y por el Pleno de la Corte. Otra de las propuestas es la eliminación de las 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolver los conflictos en el Pleno, ya que actualmente se revisan en 2 salas. Una revisa los asuntos en materia civil y penal y la otra lo hace en materia administrativa y laboral. Finalmente, la figura de los jueces sin rostro, que consiste en nombrar jueces sin que nadie sepa quiénes son,
para dar sentencia a delincuentes peligrosos con el supuesto de no poner en peligro ni a jueces ni a sus familias de posibles venganzas. Puesto de esta manera, difícilmente alguien pudiera estar en desacuerdo, salvo los prianistas y Movimiento Ciudadano, como lo dejaron ver, y aunque movieron hasta su último reducto humano, con el que cerraron calles y pararon actividad de la Suprema Corte, así como por la propaganda sobredimensionada en los medios de comunicación, no les alcanzó para hacer frente a la aplanadora morenista. Pero no solo por eso, sino porque a la población no se le olvida que los argumentos vertidos sobre salvar a la democracia son una falacia, dado que en más de 76 años de gobierno nunca les importó ese elemento, salvo como retórica. Así lo dejó ver las acciones corruptas y represivas de sus gobiernos, como la represión al movimiento ferrocarrilero y campesino, la matanza del 68, Aguas Blancas, y hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por nombrar algunos. Es así que el Poder Judicial ha estado ligado a los intereses de la propiedad privada y a los de las transnacionales, empresarios y políticos a su servicio. El Poder Judicial es, pues, el pilar que implementa el sustento jurídico en la Constitución al servicio de la burguesía, pero también porque existe un número importante de seguidores cautivos de la Cuarta Transformación que les permiten a los morenistas justificar la imposición a la población sin mayor recato. Después de todo, son el nuevo PRI. De este tamaño es el engaño y manipulación que ambos hacen del pueblo, pues aunque la reforma incluye medidas diferentes a lo que se mantenía tradicionalmente, en realidad todos están de acuerdo en preservar el status quo, pues no trastoca la estructura de privilegios que ha caracterizado al Poder Judicial durante toda su existencia. Tan es así que ninguno expuso alguna propuesta para anular el outsourcing o la reforma laboral que impuso Calderón en el 2012, con lo que pulverizaron los derechos laborales de los trabajadores. La militarización que promovió el PRI y el PAN y que la continúa hoy en día Morena, de tal manera que la reforma judicial solo pretende fortalecer el Estado capitalista mexicano, pues a pesar de que reduce el número de funcionarios y otorga topes salariales, como el que nadie debe de ganar más que el presidente, siguen siendo estratosféricos si los comparamos con el de una maestra, una enfermera o cualquier otro profesionista, así como la medida de los jueces sin rostro, que en otros países como Italia y Perú se utilizó para legalizar
sin ningún costo legal la represión de sectores populares, además de violar el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De tal manera que la reforma aprobada solo pretende fortalecer al Estado capitalista mexicano. Y si a pesar de ello, Estados Unidos, en voz de sus políticos, se han estado manifestando en contra de la reforma, es porque temen que una reconfiguración del Poder Judicial limite la continuidad del saqueo de nuestros recursos naturales y las ganancias por la explotación de los trabajadores mexicanos. En ese sentido, la reforma no beneficiará a la clase trabajadora, solo busca renovar al Estado mexicano, lavarle la cara al Poder Judicial y al Ejército, que habían perdido toda legitimidad ante el pueblo, y así contener el descontento social acumulado por décadas de neoliberalismo, corrupción e impunidad ante los asesinatos de Estado. Se busca, pues, un nuevo régimen con un Estado legitimado por medio del voto ciudadano. Sin embargo, no toda la burguesía está convencida. Algunos se oponen y mueven a sus pioneros, como son el PRI y el PAN. Y lo único que los mueve es que perderán sus privilegios, como los enormes sueldos y estancias de poder. Por todo ello, y partiendo de que el Poder Judicial está al servicio de la burguesía, aun con la aprobación del voto popular de los jueces, deberían de ser revocables en cualquier momento, buscando la abolición de la Suprema Corte de Justicia y la construcción de tribunales populares de la perspectiva del poder popular. Bien, esto es todo. Esperemos haya sido de su agrado. Si es así, denos like, suscríbanse y compártanos. Nos vemos hasta la próxima edición.